La fractura distal del radio es una de las fracturas más comunes de la extremidad superior y una de las patologías que con mayor frecuencia se tratan en los departamentos de terapia de mano. Sobre todo, provocan una limitación de la movilidad y restricción en la participación de las actividades cotidianas. Tras una fractura distal del radio, los cambios anatómicos que pueden producirse tienen una importancia clínica que debemos considerar en el proceso de recuperación. Es importante mantener la estabilidad tanto de la articulación radiocarpiana como de la radiocubital distal. Además, es necesario que se restaure la longitud del radio y conseguir una óptima inclinación radial. Por ello, no es suficiente con conocer el patrón o la angulación de la fractura en el momento de iniciar la recuperación. Es necesario que para llevar a cabo un proceso óptimo de recuperación tengamos un conocimiento adecuado y profundo de la biomecánica de la muñeca. Por ejemplo, la pérdida de inclinación radial de la parte distal del radio se puede presentar clínicamente con una dificultad a la inclinación cubital y una disminución de la fuerza de agarre. En cambio, la pérdida de la inclinación palmar de la carilla articular del radio tras la consolidación de la fractura puede tener efectos negativos en la recuperación del recorrido articular de la muñeca. Es más, un acortamiento del radio puede provocar una varianza cubital positiva que aumente la carga en la zona cubital de la muñeca durante las actividades cotidianas o durante la realización de ejercicios. Otro aspecto que debemos considerar en el proceso de recuperación tras una fractura distal del radio es la posible aparición de lesiones asociadas. En muchas ocasiones, esta lesión de partes blandas se detecta en una exploración posterior. Podemos tener compresión del nervio mediano, fracturas carpales, roturas ligamentosas. Entre ellas, una de las roturas ligamentosas que podemos encontrarnos con mayor frecuencia es la lesión del ligamento escafo semilunar que estamos dibujando en azul. También podemos tener lesiones de ligamentos radiocubitales o lesiones del ligamento del fibrocartílago triangular. Todas estas lesiones pueden influir en la recuperación del paciente. Dentro de las lesiones carpales cabe destacar la fractura del escafoides, que en muchas ocasiones provoca un dolor crónico en la base del pulgar que permanece incluso después de 6 meses de la lesión. Por ello es importante que tengamos una buena estrategia no solo de tratamiento, sino de valoración y exploración clínica para poder llevar a cabo una buena recuperación funcional. Desde un punto de vista didáctico vamos a dividir las fases de rehabilitación en 3 puntos. Independientemente de si hemos tratado la fractura distal del radio de un modo conservador o quirúrgico. No obstante, siempre va a depender nuestra intervención del mecanismo lesional, estructuras implicadas, características y las demandas del paciente. Dividimos, por lo tanto, las fases de rehabilitación en una rehabilitación inicial, intermedia y avanzada. La fase inicial puede variar entre un periodo de 10 días hasta incluso a veces 4 o 6 semanas, va a depender del abordaje que se realice de la fractura. No obstante, suelen durar unas 3 semanas. Es el periodo que denominamos periodo de inmovilización. Una fase intermedia es aquella fase en la cual comenzamos la movilización del paciente tras el periodo de inmovilización. Y en una fase avanzada, esta fase puede ir desde las 4-6 semanas hasta las 8 semanas después de la lesión. Comencemos con la fase de inmovilización, que a partir de ahora llamaremos inmovilización relativa, porque en muchos casos dentro de la primera semana podemos empezar a realizar movimientos activos. Lo más importante de este periodo de inmovilización relativa, una de las primeras cuestiones que tenemos que tener en consideración, es el tipo de inmovilización que vamos a colocar a nuestro paciente. ¿Cómo vamos a inmovilizar una fractura distal de radio? Aquí vemos paso a paso cómo cortamos el material termoplástico para inmovilizar a un paciente tras una fractura distal de radio con el pulgar incluido. No siempre es necesario incluir el pulgar dentro de una fractura distal de radio y siempre tendremos que atendernos a las instrucciones del médico. En esta imagen que veremos a continuación, por ejemplo, el pulgar no se encuentra incluido. El edema
Es una respuesta normal provocada tras un traumatismo o una intervención quirúrgica. El control del edema es importante durante esta fase inicial. Debemos evitar que el edema permanezca más allá de la fase inflamatoria, que dura entre 3 y 5 días. En el enlace que ves a continuación podrás ver cómo realizamos el control del edema. Además, en esta fase es importante la educación del paciente. Es necesario que el paciente aprenda a realizar sus actividades cotidianas sin provocar una sobrecarga en el foco de fractura. Debemos tener en cuenta que aunque el paciente deba realizar ejercicios activos de hombro, codo y articulaciones libres, estos ejercicios no pueden ser de alta intensidad. Debemos realizar ejercicios suaves, activos y dentro de un rango de movimiento sin dolor. Recordar que el dolor siempre es un factor determinante en el grado de satisfacción del paciente. Por lo tanto, es importante que todas estas actividades las realice sin dolor. Una vez que pasamos esta fase inicial, que ya os digo que suele estar en torno a las 3 semanas, pasamos a una fase intermedia. Esta fase intermedia es posterior al periodo relativo de inmovilización. Teóricamente podríamos iniciar a realizar inmovilizaciones activas de forma precoz. No obstante, en ocasiones, en esta fase es cuando viene modificada la ortesis y la cambiamos por una ortesis de muñeca donde el pulgar queda libre. Esto podría ser un ejemplo de una ortesis de muñeca con el pulgar libre. Desde el punto de vista de la mecánica del movimiento, antes de empezar a realizar los ejercicios activos de las articulaciones implicadas, es importante, más que qué tipo de ejercicio o qué actividad le doy a mi paciente para que realice, el cómo. Para ello, debemos tener en consideración diferentes aspectos a la hora de explicarle al paciente cómo y qué movimientos pueden realizar para que minimicemos al máximo las fuerzas deformantes sobre el foco de fractura. Es importante, por lo tanto, que sepamos que durante los movimientos de flexión y extensión de muñeca, la fuerza deformante de los extensores es menor con el antebrazo en supinación. Además, durante los movimientos de desviación radial y cubital de la muñeca, el extensor carpi ulnari y el flexor carpi radialis también ejercen menos fuerzas con el antebrazo en supinación. Por lo tanto, debemos trabajar o iniciar este trabajo con el antebrazo en supinación. Hemos terminado de explicar esta fase intermedia y nos vamos a la fase avanzada. En esta fase avanzada, ¿cuándo la vamos a iniciar? Pues la iniciaremos cuando la fractura ya esté consolidada. Los tiempos van a variar porque, tal y como os hemos explicado desde el inicio, las semanas van a depender del tipo de lesión del paciente y del acto quirúrgico o conservador que se haya llevado a cabo. No obstante, aproximadamente estaremos hablando de entre las 6 y las 8 semanas tras la lesión. ¿Qué vamos a hacer en este periodo de 6 a 8 semanas de la lesión? Pues una de las cosas más importantes que vamos a incluir en nuestro tratamiento son las actividades o los ejercicios con resistencia progresiva, que se irán adaptando de forma individual a cada caso. Estos ejercicios de resistencia progresiva van orientados sobre todo a mejorar el recorrido articular, fuerza y habilidades funcionales. En algunos casos nos encontramos en esta fase con una limitación del recorrido articular en alguno o en todos los planos de movimiento. Cuando esta limitación se presenta tanto en la movilidad activa como en la pasiva, la aplicación de una fuerza progresiva de bajo estrés a través de utilización de ortesis o con ejercicios programados en tabla canadiense puede ayudarnos a recuperar el recorrido articular pasivo de estos pacientes. La fuerza progresiva bajo estrés la aplicaremos mediante férulas dinámicas estáticas progresivas serial casting o aplicación de tabla canadiense. Las ortesis las mantendremos entre 6 y 8 horas al día, siempre que no tengamos reacciones adversas, dolor o inflamación. Muchas gracias por seguir aprendiendo con el equipo de terapia de mano.